Hola, este es el ciclo de conferencias online del Centro Descartes de enero 2025. La conferencia de hoy se llama El síntoma en la transferencia. Para comenzar, podemos definir el síntoma como lo que muestra los efectos del significante. Se trata de una formación del inconsciente que tiene estructura de lenguaje, que supone una sustitución, que con el lenguaje de la retórica se llama metáfora, y está abierta al desplazamiento retroactivo por su reformulación debido a los efectos de verdad. Es interpretable. Cuando se lee un texto de 1925 que se llama Inhibición, síntoma y angustia de Sigmund Freud, en este texto el desciframiento no está en primer plano. Sí está en primer plano un modo de satisfacción que escapa al principio de placer y que se manifiesta como displacer. No solo un inconsciente que quiere decir y dice de un modo encubierto. Está referido a la pulsión en tanto ella quiere gozar y goza de manera desviada. En un curso de Jacques Alain Miller de 1997, hay un capítulo donde Miller ubica cómo leer a Freud y a Lacan, que es algo que hacemos en el Centro Descartes. Precisamente se llama el ciclo Lacan, Freud, idas y vueltas. Entonces, y se trata también de atar los cabos sueltos, como sugiere Germán. Entonces dice acá Miller acerca de cómo leer. Dice que ser lacaniano es tener que arreglárselas siempre en definitiva con un problema de articulación entre la libido y lo simbólico. Los lacanianos están embrollados con eso. Freud no estaba embrollado. Está el chiste y su relación con lo inconsciente. Lo que contaba para Freud era que las técnicas del chiste fueran Lustgeld, fuentes de placer. Para Freud, el aparato psíquico funcionaba para la satisfacción pulsional, es decir, para el goce. Lacan toma en un principio el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo que sí está claro es que le dedicó tiempo a inventar finalidades que no fueran el luz. Lo que enrareció la enseñanza de Lacan en sus primeros comienzos es la reducción del luz al sentido. La pulsión, en el gran grafo, está estructurada como una cadena significante. Está la pulsión, está el deseo que corre como significado de la cadena significante. El grafo apunta a mostrar que la estructura simbólica se encuentra en la pulsión y que el deseo no es sino el significado de la cadena significante, pulsional. Entonces, en 1964, ya inventado el objeto A, ya estamos con los 4 conceptos fundamentales. El escrito Posición del inconsciente dice Miller que se trata de otra versión. Aquí llama a una zona sujeto y a otra zona el otro. Y acá pesa el sujeto del lado del viviente. Perdón, pasa y pesa, ¿no? Pasa el sujeto del lado del viviente. Del lado de la pulsión. Acá muestra Lacan que las formaciones del inconsciente son del orden de la alienación. Trata de agregarle de manera lógica el objeto A como objeto de la pulsión. Luego pasa a lo que llama el discurso del inconsciente. Señala que el significante suscita efectos de verdad, pero para producir plus de goce. Es lo que Lacan trabaja en el seminario 16 y 17. Y acá recupera la intuición freudiana. ¿Cómo se pasa de la voluntad de decir, que es lo que da cuenta en el grafo, a la voluntad de gozar? La palabra se dirige al otro. Se hace reconocer, va hacia el sentido, puede ir también hacia el sinsentido, pero esto es algo muy diferente de decir que hay un goce de bla, 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 que Lacan ubica en el seminario 20 aún. No se dirige al otro para explicarle, para darle un sentido, sino porque la finalidad es producir objeto A, plus de gozar. Hacia la última enseñanza de Lacan es un más allá del inconsciente, como productor de los efectos de verdad.
y el síntoma que elabora podría ser un nombre de este más allá. ¿Qué es un síntoma analítico? Analítico. Podría ser algo que responda a este esquema del discurso amo. Lo que es real en el síntoma es lo que sirve al goce. Que eso hable, que eso sea un mensaje, que se descifre, no está en el mismo nivel que aquello para lo que sirve. Un giro en la técnica analítica. Tenemos en cuenta de Sigmund Freud 3 textos: Más allá, de 1920, El yo y el ello, de 1923, e Inhibición, síntoma y angustia. Hay un giro en el 20 que el síntoma resiste al desciframiento de la operación significante. Entonces, este texto de 1925 aparece como un complemento de la segunda tópica freudiana en lo que concierne a la angustia y también a la formación de síntomas. Se trata de un paso más hacia la extensión del ámbito del yo en el fenómeno de la angustia. Con respecto a este punto de la angustia, tomamos a Strachey, que dice que antes de Inhibición, síntoma y angustia, Freud daba cuenta de la angustia considerando que había una transformación directa de la libido en angustia, de manera automática. Lo innovador sería que el yo está implicado en la producción de angustia. Este texto se puede ubicar como el punto de basta de la segunda tópica. Lo que intentó Freud a partir de este texto es definir el inconsciente a partir de la libido, de definirlo no a partir del eje simbólico, sino de la satisfacción económica del síntoma. Recordemos que Freud tardó cierto tiempo antes de confrontarse con esta dimensión. Lo que interesaba era la articulación significante. Los análisis llegaban hasta el descifrado. Y cuando efectivamente se producía, se interrumpían. Irónicamente, dice Miller, los echaba a la calle. Se glorifica la sesión de 5 veces por semana de 50 minutos. Aunque Freud, después de todo, no tenía tanta paciencia. Tenía un tiempo limitado para construir el psicoanálisis. Al principio, cuando había descifrado el síntoma, despedía al paciente, y éste debía arreglárselas con lo que quedaba de eso. Luego, cuando amplió su experiencia, se dio cuenta que más allá del desciframiento había un resto. No cesó de inventar conceptos para dar cuenta de lo que quedaba. La reacción terapéutica negativa es uno de esos conceptos. Es el punto en que se verifica el síntoma en la transferencia, negativa por cierto. El empeoramiento del síntoma. En 1923, Freud dice lo siguiente, en El yo y el ello. En algunos pacientes, toda resolución parcial que debería tener como consecuencia, y la tiene para otros, una mejoría o una desaparición pasajera de los síntomas, provoca en ellos un aumento momentáneo de su sufrimiento. Su estado se agrava durante el tratamiento en lugar de mejorar. En El hombre de los lobos, en 1918, Freud habla también de reacciones negativas. Cada vez que había resuelto radicalmente un síntoma, el hombre de los lobos intentaba negar por un momento el efecto mediante una agravación del síntoma. Freud ve en esta reacción la expresión de un sentimiento de culpabilidad inconsciente, muy difícil de reconocer y es mudo para el enfermo. El enfermo no se siente culpable. El sujeto no se siente culpable. El enfermo no se siente culpable. El sujeto se siente enfermo. Recrudece el síntoma. En el 25, Freud alude a la reacción terapéutica negativa cuando invoca la resistencia del superyo. Bien, en este primer capítulo de Inhibición, síntoma y angustia, Freud se va a detener en la inhibición. O sea que el síntoma va a estar ya no tan en serio con las formaciones del inconsciente, sino con las formaciones de otra índole, porque el yo sí tiene una parte inconsciente, pero va a ubicar algo que no es el síntoma, que es la inhibición, que compromete solamente a una instancia que es el yo. Entonces, Freud comienza por diferenciar esto y dice que la inhibición tiene un nexo particular con la función y no necesariamente designa algo patológico. Entonces va a hablar de las funciones afectadas: sexual, nutricia, locomoción y trabajo profesional.
Después está el caso de las inhibiciones especializadas. Cuando se trata de cuando se padece inhibiciones neuróticas para tocar el piano, escribir o caminar. Entonces el análisis nos muestra que la razón de ello es una erotización hipertensa de los órganos requeridos para esas funciones, ¿no? Freud concluye que se ha obtenido una intelección de validez universal. La función yoica de un órgano se deteriora cuando su erogeneidad aumenta. Su significación sexual aparece. Entonces, en vez de emplear la represión como mecanismo, se emplea la inhibición, se detiene esa actividad. Entonces, el resultado es que el yo renuncia a esas funciones que le competen a fin de no verse precisado emprender una nueva represión y evitar un conflicto con el ello. Otras inhibiciones se producen al servicio de la autopunición. Consisten en que el yo no tiene permitido hacer ciertas cosas porque le proporcionarían cierto éxito, que el cerebro superyo le ha denegado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el superyo. Freud se va a referir a otro mecanismo al que responden otras inhibiciones del yo, como el duelo, en donde el yo es requerido en una tarea gravosa, ¿no? El duelo es lo que Freud designa como trabajo del duelo, es como retirar pieza por pieza la libido del objeto perdido, las significaciones inconscientes que tiene para ese sujeto. El yo se empobrece tanto en su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera simultánea en varios frentes. Esto, dice Freud, que nos abre el camino para comprender los estados de depresión y el más grave de ellos, la melancolía. O sea que este es un elemento diagnóstico. Como ya dije, la inhibición involucra al yo y el síntoma involucra a las tres instancias, yo, ello, superyo. Este primer capítulo, Miller lo titularía, ¿no? La inhibición y la impotencia del yo. Resulta que el yo es el amo de las funciones, pero que se pasa el tiempo evitando el conflicto con otras instancias. En el capítulo 2 se trata del síntoma. El síntoma y la potencia del yo, le pondría Miller. El síntoma cuenta con el recurso de inhibir las pulsiones. Esta capacidad del yo para inhibir las pulsiones es el nuevo valor que Freud le da al término represión. Es un cambio mayor. La represión tal como interviene en 1925 no es la represión que hace que ya no se pueda leer un texto manifiesto sin recurrir a un texto inconsciente. Lo que Freud llama represión es una modificación de la satisfacción. Por obra de la represión, el placer esperado se convierte en displacer. Es así que el yo aparece dotado de un poder propio, que se apoya en el principio de placer y es capaz de orientar la actividad psíquica. Esta capacidad del yo de orientar la pulsión da nacimiento a un proceso sustitutivo. En lugar de una transformación en el mundo, se produce en el cuerpo una neoformación que es el síntoma y que se verifica muy bien en la histeria de conversión. ¿Qué instala Lacan en el lugar del yo? En el lugar de lo que Freud distingue como la organización del yo, lo que Lacan instala en ese lugar es el lenguaje, la articulación estructural del lenguaje. Para esta parte organizada del ello, ¿qué es el yo? Por lo tanto, este es el valor de lo que Lacan formula cuando dice: el goce, como tal, está prohibido para aquel que habla. Esta frase quiere decir que no es el yo freudiano el que reprime la pulsión. Lo que Freud llamaba la represión de la pulsión es consecuencia necesaria de la estructura del lenguaje, pero esto implica también la necesidad del síntoma. A mayúscula anula el goce. A mayúscula es la parte organizada del ello. Y además con Lacan localizamos que hay una parte que no se puede anular y es A minúscula, ese resto, el objeto A. Y se puede decir que el síntoma manifiesta su existencia por fuera de la organización del yo. Independientemente de ella
y se expresa, según Lacan, en la fórmula A minúscula no es significante. Es decir, hay algo que el yo no puede sintetizar, que es esta dimensión del objeto A que no es significante. Freud de alguna manera nombra esto como la extraterritorialidad que tiene el síntoma en el yo, ¿no? Miller señala dos orientaciones, una hacia la ficción, que se afianza en el psicoanálisis como lo que llamamos los efectos de verdad, y otra que es una orientación hacia lo real. Inhibición, síntoma y angustia es el texto que Lacan invoca cuando empieza lo que se podría decir que es su última enseñanza. En este sentido, una orientación psicoanalítica hacia lo real encuentra en primer lugar no al inconsciente sino al síntoma. Eso se verifica en las entrevistas de prueba porque tiene que haber un síntoma y ese síntoma remite a la otra escena, es decir, tiene otras significaciones. Entonces hay que producir las intervenciones que permitan ubicar esa alusión a la otra escena. Después vamos a ver de qué se trata. Es decir, que el síntoma tiene un valor de desciframiento, de una verdad para quien habla. Entonces, se puede decir que cuando hablamos del síntoma, el partener del sujeto es el objeto. Y cuando hablamos de inconsciente, el partener es el otro con mayúscula. Lacan privilegia el término síntoma en tanto no cesa de escribirse, en tanto su permanencia se impone a la experiencia. Sobre las entrevistas preliminares. En cuanto al síntoma analítico, es necesario distinguir, para comenzar, el síntoma de la queja. La queja no llega a ser un síntoma. La queja está dirigida al analista, el síntoma también, ¿no? Cuando se produce la transferencia. Entonces, esa relación al sujeto supuesto saber. Entonces, pero para que haya síntoma analítico se requiere de la implicación subjetiva. Y sabemos que esa posición es el efecto de las intervenciones que realiza el analista que dan por resultado la rectificación subjetiva. Es decir, que el sujeto se incluya en la desgracia de la cual se queja. Que la atribución al otro es una manera de descontarse de esa operación y sabemos que el sujeto viene quejándose del otro. Por eso, intervención sobre la transferencia y la dirección de la cura y los principios de su poder son dos textos rectores. También fundamentos de la clínica psicoanalítica de Germán García. Las entrevistas previas, dice García, son lo que Lacan llama la rectificación subjetiva. Quiere decir confrontar a una persona con lo que está diciendo, confrontarlo con sus palabras, para que experimente una división, volver sobre sus dichos. Porque si no hay división del sujeto, no hay análisis. Sabemos de la famosa intervención que realiza Freud a Dora y que llama Lacan la primera inversión dialéctica y que produce ese efecto de hacer un pasaje, una rectificación subjetiva, y un pasaje del discurso histérico al discurso analítico, el primero en la historia. Dice García, una confusión muy frecuente es entre la queja y el sufrimiento. Escuchemos las palabras. El sujeto que se queja de otro. El que sufre, sufre de sí mismo. Por lo tanto, alguien que va a analizarse va a quejarse de su padre, de su madre, de su esposa, del país, etc. Bueno, cuando deje de quejarse, nosotros le preguntaremos ¿qué pasa con usted? Advierte García que se confunde la entrada en el análisis con la queja. Que alguien se queje de su esposa no es condición para que se analice. En todo caso, es condición para que cambie de mujer. En cambio, es condición para que se analice, que diga, las mujeres que yo me consigo. O sea que ubique que elige algo que le procura cierto desplacer o malestar. O que no está de acuerdo con eso, entonces elige algo con lo cual estrictamente no está tan de acuerdo y ahí aparece la división. Esta conclusión de esclavizarse puede ser motivo de análisis.
Un analista no tiene que ser cómplice de la queja. Entonces, la rectificación subjetiva es confrontar al sujeto con lo que dice, eludir la complicidad con su queja y hacer que el sujeto entre en el sufrimiento que es el reverso de su goce. Voy a continuar con el lugar del síntoma en la clínica lacaniana, en la conceptualización de la primera enseñanza en función y campo de la palabra, 1953. Dice así Lacan. Queda ya del todo claro que el síntoma se resuelve por entero en un análisis del lenguaje, porque el mismo está estructurado como un lenguaje, porque es lenguaje cuya palabra debe ser liberada. Y en el mismo texto nombra inhibición, síntoma y angustia sin extraer totalmente las consecuencias. Se ubica el campo privilegiado del descubrimiento psicoanalítico, los síntomas, la inhibición, la angustia, en la economía constituyente de las diferentes neurosis. ¿Pero qué pasa? Se saca lo real del síntoma. No permite aún que se forme el concepto del síntoma como lo que no cesa de escribirse, ya que es asignado, el autismo de repetición, a la historia donante de sentido. Este hilo conduce a Lacan a pensar el síntoma como metáfora. Ese sumatema hace del síntoma una metáfora que hace que el cuerpo, la carne y las funciones individuales puedan ser tomadas como elementos significantes. Este es el momento de lo que llamamos el imperialismo de lo simbólico. En dirección de la cura, la misma es ordenada sobre el sueño, especialmente sobre el sueño de una histérica, la bella carnicera, que se procura un deseo insatisfecho, por supuesto inconsciente. Y de alguna manera, Miller dice, es inaudito que este texto no haya puesto más el tema del síntoma, el punto del síntoma. Pero el sueño también es una formación del inconsciente y, bueno, finalmente Miller hace esta crítica, o esta descripción, mejor dicho. Ya había ubicado la preeminencia de la sobredeterminación en su informe de Roma, pero en 1958, además de esa sobredeterminación, va a ubicar otra cuestión implicada en la sobredeterminación, que es el fantasma. Lacan supone un elemento complementario a la formación de síntoma que es el fantasma, y esta implicación del fantasma es lo que le da su insistencia y permanencia como formación del inconsciente. Esta premisa que no se dialectiza y que Lacan le dedica un seminario llamado La lógica del fantasma. ¿Por qué la pulsión se convierte en síntoma? La pulsión tiene una función dinámica, o sea, un movimiento. A esta función dinámica se le prescribe un fin único, que busca una satisfacción. Sobre esta base precisa, Freud sitúa el síntoma como una satisfacción pulsional, como signo y sustituto de una satisfacción pulsional que no ocurrió. Se trata de una satisfacción pulsional interceptada y es el resultado de un proceso represivo, o sea, fue interceptada, desviada. La formación de síntomas se engendra a partir de la emoción pulsional afectada por la represión. Cuando el yo, recurriendo a la señal de displacer, consigue su propósito de sofocar por entero la emoción pulsional, no nos enteramos de nada de lo acontecido. Nos enteramos cuando hay retorno de lo reprimido. Entonces nos enseñan los casos donde hay fracaso de la represión, o sea, los casos donde hay síntomas. Entonces de esto se puede decir que a pesar de la represión, la emoción pulsional ha encontrado un sustituto, pero uno harto mutilado, desplazado, inhibido, de tal manera que ya no es reconocible como satisfacción. Una vez consumada esa operación de sustitución, no se produce ninguna sensación de placer.
En cambio de ello, tal consumación de sustitución ha cobrado el carácter de compulsión. La pulsión, para retomar los términos lacanianos, es, si se quiere, una demanda y también una exigencia. Es un término que utiliza Freud mismo en este texto. Esta exigencia de satisfacción es el axioma de partida de este texto. El síntoma emerge como ofreciendo a la pulsión en cortocircuito otra satisfacción. Recordemos que la otra satisfacción está en el seminario 20 de Jacques Lacan, ¿no? Acá la otra satisfacción que conlleva el síntoma es a tal punto que Freud señala la extraterritorialidad del síntoma y cómo es vivido por el sujeto como un cuerpo extraño. Después vamos a ver qué estatuto tiene el analista en relación a este lugar de cuerpo extraño. Bien, se trata de ubicar dos aspectos de la represión. Acá podemos pensarlo a partir de los matemas primeros de Lacan. Esto implica que lo que está reprimido es el significante. Es lo que Freud llama aquí el representante de la pulsión. Esta representación puede ser reprimida, impedida de acceder a la conciencia y puede, a través de la interpretación, ser restituida, ¿no? Freud señala, en su análisis del síntoma, un segundo aspecto de la represión. Dice así: nuestras descripciones del proceso que sobreviene a raíz de la represión han destacado hasta hoy, de manera expresa, el éxito en la coartación de la conciencia. Pero, en otros puntos, han dejado subsistir dudas. Acá están los cabos sueltos que Freud va a atar ahora. El elemento en duda es el elemento dinámico de la pulsión. La moción, el movimiento, junto al representante de la pulsión llevado al inconsciente. Está el destino del elemento dinámico, es decir, la búsqueda de satisfacción propiamente dicha. Entonces, está la represión del elemento significante y existe también la represión de la moción pulsional. Entonces, acá es donde se plantea la cuestión lacaniana, de la articulación del significante y el goce, ¿no? Lo que en Freud se plantea como esta unidad divisible entre el representante pulsional y la moción pulsional, en Miller va a esclarecer y va a decir: existe la represión 1, la que concierne al significante, y existe la represión 2, que afecta al goce. La represión del goce, que su efecto sería convertir el placer en displacer. O sea, ¿cómo apuntamos? Con la interpretación a la represión 1 y a la represión 2. ¿Ok? Se trata de producir efectos justamente en la relación del sujeto al goce. Efectos en el fantasma, en la fórmula fantasmática de cada uno. Al menos algún recorrido que permita advertir cuál es el circuito de repetición. Entonces, tenemos que hablar de estos dos elementos, significante y goce, en términos freudianos, representante de la pulsión y moción pulsional. Freud, para este punto, va a recurrir, para dar cuenta de la represión de goce, va a recurrir a un viejo término. Recuerden, neuropsicosis de defensa, un viejo término en la teoría que es la defensa. Y va a decir que esta defensa es una protección del yo contra el goce. En cuanto a la interpretación, se trata de la no empatía del lado del analista, por supuesto de no sufrir con el sujeto, como decía Germán García, no ser cómplice de la queja, y señalar cómo la posición del analista en tanto inhumana es aquella que puede señalar justamente y decir que allí donde sufres es allí donde te satisfaces, ¿no? La repetición. En alusión a un segundo momento de la enseñanza de Lacan, en un curso que se llama El Ser y el Uno, un curso inédito de Jacques Alain Miller de 2011, hay un comentario sobre los otros escritos, sobre una afirmación que es el inconsciente real si me lo creen. ¿Por
qué dice Lacan si me lo creen? Bien, porque el síntoma tiene dos fases, una que compete a la interpretación y otra que revela algo diferente. Y en este punto, Miller propone, a falta de un término mejor, llamarlo constatación. Que el síntoma sea interpretable, lo sabemos. Eso hace al síntoma analítico. El sujeto cree en eso, ¿no? Cree que algo le concierne. Entonces, para que el síntoma quede constituido, es preciso, en primer término, que el sujeto lo aísle como tal. Ese es el trabajo de las entrevistas preliminares. Si lo alega para analizarse, para hablar acerca de él, en la espera de llegar a reducirlo así, es porque cree que el síntoma es descifrable. Cree que el síntoma es del orden del sueño. Habla o puede hablar. Este es un registro. Por otra parte, la otra faz del síntoma, la otra, tiene que ver con su repetición, susceptible de ser constatada. ¿Qué es lo que se repite? Pongamos esto en tensión con función y campo de la palabra, donde Lacan le arranca lo real al síntoma. El imperialismo simbólico, donde todo sería supuestamente historizable. ¿Qué es lo que se repite? El uno de goce. No es algo que se descifre, no es algo sobre lo cual opere la palabra, como sí ocurre en las formaciones del inconsciente. Este otro estatuto del síntoma se trata de una suerte de escritura salvaje. Esto quiere decir fuera del sistema. Es una escritura del uno por completo. En tanto, el S2, que estaría en correlato, solo es un supuesto. Es decir, que la raíz del síntoma es la adición. En la tercera, que es un texto de Lacan, voy a tomar una reciente publicación que a su vez es comentada por Miller, que está publicado así: Jacques Lacan en los confines del seminario. La tercera, propiamente dicha el texto, Lacan afirma que el síntoma viene de lo real. Y dice así: el síntoma viene de lo real. Había definido lo real como lo que no anda, como el palo en la rueda. Dice Lacan: primero les dije que lo real es lo que vuelve al mismo lugar, poniendo el acento en vuelve. Y advierte que el sentido del síntoma no es aquel con que se lo alimenta para su proliferación o su extinción. El sentido del síntoma es lo real, en la medida que se interpone para impedir que las cosas marchen, en el sentido de que éstas den cuenta de sí mismas de manera satisfactoria. ¿Para quién? Para el amo. Y Miller lo comenta a este punto, dice: el antónimo del semblante, el término opuesto, es lo real. En sentido psicoanalítico, lo real no es la realidad, no es el ser, no es el mundo ni su representación, no es el universo. Lo real es lo que no anda y cuya reabsorción en el sentido es imposible. Lo real para cada uno son sus propios síntomas, que se repiten, que insisten, que no se ajustan al orden del mundo. Del síntoma al fantasma. El síntoma como cuerpo extraño. Lacan ha demostrado cómo en la segunda tópica, Freud hace del yo un lugar de desconocimiento. Podríamos decir: no hay síntesis, hay síntoma. Entonces, por eso el yo, ilegible para sí mismo, tiene la estructura del síntoma. En tanto es un enigma para sí mismo. Entonces, ¿por qué el analista fortalecería el yo? ¿No? Que es lo que hacen los post-freudianos y las psicoterapias que llamamos psicoterapias de sugestión. ¿Por qué sería su deseo por parte del analista? ¿No? Sabemos que no se trata de eso. Freud, en este capítulo 3, dice que, a propósito de explicar la resistencia del yo, mejor dicho, Serge Cotet comenta en el deseo, en Freud y el deseo del psicoanalista, comenta este capítulo 3 y dice que Freud, a propósito de explicar la resistencia del yo, recurre a la noción de beneficio secundario de la enfermedad.
había señalado que no hay hostilidad natural entre el yo y el ello, y que no se trata de trazar entre ambos una barrera tajante que los divida. Freud afirma, por el contrario, que encuentra una contradicción inherente al yo y no en el conflicto yo/ello. Esta lucha defensiva, dice Freud, cito, secundaria, nos muestra dos rostros de expresión contradictoria. La cuestión es cómo el yo aspira a la síntesis, intenta asimilar el síntoma. No lo logra, ¿no? Por eso es un síntoma. Bien, la cuestión es que la resistencia al análisis se confunde con el beneficio que obtiene el yo de lo reprimido. La tarea del analista no se ve así facilitada, y menos aún cuando el cuerpo extraño que el yo busca asimilar es el analista mismo. Sin embargo, el síntoma, que no es más que una negación de la pulsión reprimida, ni más ni menos, y la representa, es decir, que cumple su papel, la compulsión a la repetición constituye el límite de este compromiso, porque la pulsión exige sin descanso la satisfacción. Sabemos que el superyo no se calma, pide más, ¿no? Es lo que Lacan retoma como el imperativo de goce en el seminario 20. Entonces, nada puede ahogarla a la pulsión, nada puede hacerla callar. En estas condiciones, ella, construyendo al yo a dar, en caso, la señal de displacer y a ponerse a la defensiva. ¿Cómo puede el analista asistir al yo en sus contradicciones si el yo está estructurado con un síntoma? O sea, ya tiene la pulsión adentro, vamos a decir, la satisfacción pulsional está invadida. El yo está invadido, no es amo en su casa. Entonces, está la división del sujeto, ¿no? Y está la función quirúrgica del analista, de separador, donde debe producirse la disyunción del yo con el síntoma, que es una coalescencia insostenible, pero está ahí y va a continuar por un largo tiempo. Porque se requiere tiempo para tratar el síntoma. Bien, puede surgir una dificultad suplementaria. ¿Cómo puede lograrlo si el mismo entra, el analista, en el fantasma? Si el mismo es gracias a la transferencia, ¿no?, que entra en las series psíquicas del analizante, entra como objeto A, cuerpo extraño, que el neurótico trata de introyectar. Esta es una alusión a Ferenczi, un texto que se llama Introyección y Transferencia. Cuando Freud dice que el neurótico abandona sus síntomas por amor al analista en la transferencia, la situación no es mejor. El analista se vuelve el síntoma a analizar, nuevo cuerpo extraño que el yo intenta asimilar. O sea, ya tenía el síntoma como cuerpo extraño, ahora el analista viene a encarnar ese lugar. En el discurso analítico ese es el lugar del analista. Entonces, ¿debe presentarse a esta antropofagia? ¿No? Esta introyección que intenta el yo de asimilar. No. Su deseo, por el contrario, es el que desalienta esta identificación, en beneficio de la diferencia absoluta, el objeto A antinómico al yo. En este punto vuelvo estamos culminando, bueno, nos queda un ratito, a un texto, al curso del Serial 1, para ubicar lo que le puse acá, lo incurable del uno y de cada uno. Para introducir esto voy a ubicar lo que dice Miller en el seminario 19, o peor, donde está el aforismo "hay uno", que es el intento de un discurso que partiría de lo real. Es importante hacer esta pequeña introducción de este seminario. ¿Por qué? Entiendan el uno solo en su goce, radicalmente autoerótico.
tanto en su significancia, fuera de su semántica. Aquí, en este punto, comienza la última enseñanza de Lacan. Todo es nuevo, patas para arriba. Lacan enseñaba la primacía del otro en el orden de la verdad y en el del deseo. Y aquí enseña la primacía del uno, en la dimensión de lo real. Recusa el dos de la relación sexual y también el de la articulación significante. Recusa el gran otro, pivot de la dialéctica del sujeto. Le deniega la existencia y lo remite a la ficción. ¿No? Desvaloriza el deseo y promueve el goce. Recusa el ser que no es más que semblante. La enología, doctrina del uno, aquí está por encima de la ontología, teoría del ser. Acerca del orden simbólico nos dice que en lo real no es otra cosa que la iteración del uno. Bueno, ahora voy al curso. En este curso, Lacan dice que Miller dice que Lacan se brújula por el síntoma. Y que esto está inaugurado en esta oración que dice ay del uno. Este ay del uno es en el registro clínico como una invitación a dejar de lado el totalitarismo del universal en beneficio de la singularidad del uno. Acá el síntoma no es una pregunta, sino la respuesta de la existencia del uno. La vía que nos indica Lacan en los últimos años de su enseñanza se centra en el síntoma, es decir, no en el ser, sino en la existencia. El síntoma no responde a las formaciones de la palabra. Es correlativo a una inscripción por cuanto es permanente, y esto lo distingue del sueño, del chiste, del lapsus, del acto fallido. Por eso mismo va más allá de la función de la palabra en el campo del lenguaje. Es el síntoma el que obliga a introducir en el campo del lenguaje la instancia de la escritura dada su permanencia. Esto conduce a Lacan a no darse por satisfecho con decir el inconsciente como discurso del otro, para luego hacer de él un saber. También se aparta de la concepción del inconsciente solo en términos de verdad. Verdad que se reniega, verdad que se reprime. Acá el síntoma hace objeción a la verdad. No es como repetir, digamos, el punto donde Lacan en el seminario 17 dice que la verdad es la hermana menor del goce. Bueno, porque el síntoma parece estar más del lado de este punto de goce, este núcleo de goce. O sea, cómo tocar ese núcleo de goce. Mediante la interpretación apuntando a el significante, el sentido del síntoma y a esta satisfacción pulsional que ha sido desviada hacia el síntoma, pero insiste bajo la compulsión a la repetición. Freud encontró que una vez interpretado el síntoma, este insistía. Entonces inventa esto que dijimos, la reacción terapéutica negativa para dar cuenta de esta resistencia. Entonces, Miller dice que en la última enseñanza de Lacan, Lacan toma su punto de partida en esta resistencia y nos invita a pensar el psicoanálisis a partir de allí. Esto implica no hacer de él el discurso del otro, sino un saber. Y aclara lo siguiente, ¿no? Dice que Lacan introduce ese saber que acuerda sentido, que completa un significante, S1 con un S2, ¿no? Un saber. Un significante de saber que da sentido al primero, ¿no? Por retroacción da sentido. Pero hay otra definición de saber que no es una donación de sentido, es una donación que resulta ser impotente cuando se trata de resolver aquello que el propio Freud designaba como restos sintomáticos. Entonces, esto obliga a definir el saber como la única reiteración de ese uno, de una identidad consigo mismo que se mantiene. Y esto constituye el fundamento de la existencia, dice acá. Se trata de la clínica como traumatismo, en tanto encuentro con el goce. Y dice que conviene reenviar al encuentro del sujeto con el goce. Este punto está como detrás y a distancia de toda dialéctica.
Resulta que Lacan dice que es por un paciente, cuenta Miller, que Lacan toma de uno de sus pacientes un modo de decir sobre esta reiteración, y es que el síntoma equivale a un etcétera, como se llama el periódico del Centro Descartes. El síntoma equivale a un etcétera. Es una manera de expresar que a partir de los signos de puntuación de la escritura, que la palabra que ocurre en el análisis depende de una escritura, se articula con la permanencia de un síntoma que itera. Una vez desvanecidos los espejismos que se disipan a lo largo de un análisis, queda la iteración. Se trata de lo que queda del síntoma una vez interpretado, cuando ya fue atravesado o recorrido el fantasma. Podemos decir ese síntoma, eso que queda, no es dialéctico. Ese hueso no es dialéctico. Con las modificaciones que ha producido un análisis, ¿no? En relación al otro que no existe, al otro barrado y, está recorrido el fantasma. Ese síntoma no es dialéctico, representa y repercute ese una sola vez. Arribamos a la estructura, es decir, bajo qué forma y de qué manera todo cuanto recorrimos repercutía esa misma estructura. O sea, el sujeto sabe de su estructura en relación a, de qué goza o de qué sufre y qué hacer con eso. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto para la experiencia analítica? Hay una escucha que se sitúa en el nivel de la dialéctica, hace alianzas y sigue las variaciones de la ontología del discurso del paciente, de aquello que cobra sentido para él. Después ese sentido se envejece, se desvanece, esa ontología se dirige al de ser, y allí Miller ubica los efectos de desprendimiento, a la vez depresión por no haber deseado más que viento y por haberse liberado por lo que pesaba la vida libidinal. Pero hay una segunda escucha, y es la escucha de la iteración que se dirige hacia la existencia. El analista circula entre las dos escuchas. Hay de lo uno, que más allá del de ser, permanece, queda el síntoma como acontecimiento del cuerpo. Acá se apunta a un real y al síntoma como asunción de la ausencia de sentido, que es uno que itera en el síntoma sin ton ni son. Bueno, esto es algo que puntualiza Miller acerca de la última enseñanza de Lacan y que me parece importante para ubicar el síntoma en la transferencia, porque es lo que queda después de la destitución del sujeto supuesto saber y después un análisis. De eso se trata esta última cuestión. Espero inquietudes, comentarios, los pueden enviar al mail del Centro Descartes y serán respondidos. Chau.